Érase una vez un pueblito pequeño llamado Navidad. Extrañamente, aquel nombre no se relacionaba con el festejo navideño, pues los habitantes de dicho pueblo eran seres algo solitarios y nunca se ayudaban los unos a los otros. Pero todo cambiaría con la llegada de Hermandad. Al principio, todos los lugareños miraban con desconfianza la llegada de ese nuevo ser. Pero a medida que empezaron a ver cómo conversaba con cada uno de ellos y no ocurría nada malo, sino todo lo contrario, generó en todos y cada uno de los del pueblo una nueva sensación jamás antes experimentada: la confianza. Todos se conocían, pero el trato que les unía era muy frío y lleno de desconfianza. Nunca ninguno se había tomado la molestia de conocer a sus vecinos. ¿Para qué iban a hacerlo si tenían la idea de que no necesitaban a nadie? Llegó la noche del 24 de diciembre y Hermandad reunió a todos los lugareños en la plaza del pueblecito. En un principio todos quedaron extrañados y sentían un poco de incomodidad, pues a pesar de conocerse desde siempre, sus cuerpos nunca habían estado a tan escasos centímetros. Hermandad había escogido el abeto más bello. El pueblo estaba rodeado de este tipo de árboles. Lo había colocado en medio de la plaza. Sus adornos rojizos y dorados, junto con las luces parpadeantes, daban un aspecto totalmente diferente. Llenaba el ambiente, aportando una luz distinta. Poco a poco, los habitantes de Navidad empezaron a conversar entre ellos. Sorprendentemente, se dieron cuenta de que no ocurría nada malo por conversar con sus vecinos. Llegaron, pues, a la conclusión de que si ellos eran buenos seres, los demás también podrían serlo. Hermandad les hizo sentar para que festejaran la Nochebuena, pero mientras cenaban animadamente, ella se alejó paulatinamente, pero sin dejar de observar aquella escena jamás vista. Ninguno de los lugareños apreció la partida de Hermandad, porque simple y sencillamente su presencia ya no era necesaria. Esta ya había hecho su trabajo. Aquel sería el primer día que los habitantes de Navidad compartirían juntos esta festividad. Y desde aquel momento, Navidad pasó a llamarse Hermandad.